Sean todos muy bienvenidos a este segundo video del curso de Anatomía y Fisiología Animal en la unidad 10, ¿sí? En la cual estamos siempre en lo que es el estudio del sistema digestivo de los rumiantes. Hoy continuaremos con lo que es la fisiología del sistema digestivo poligástrico, ya que en el último video estudiamos la anatomía. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la fisiología de los poligástricos? Bueno, primeramente recordar, y ustedes lo saben, que la vaca lechera y otros animales como ovejas, cabras, búfalos, camellos, jirafas, son herbívoros y su dieta está compuesta por material vegetal principalmente. Muchos herbívoros también son rumiantes. Los rumiantes son fácilmente identificados porque mastican la comida. ¿Cómo lo podemos observar en el siguiente recuadro? ¿Sí? Ellos mastican la comida aún, incluso cuando no ingieren alimento. Esta acción de masticación se llama rumiación y es parte del proceso que permite al rumiante obtener energía, ¿sí?, de las paredes de las células de las plantas, también llamada fibra, y que está compuesto generalmente por celulosa, que es un oligopolisacárido, que es muy complejo y está formado por millones y millones de moléculas de glucosa adheridas con una gran fuerza. Bueno, la fibra, ¿sí?, es la estructura que da fuerza y rigidez a las plantas, ¿sí? Y es componente principal, como podemos observar, de los tallos de las gramíneas y así también de otras plantas, ¿sí? Están compuestas de celulosa y son muy palatables y es lo que naturalmente los rumiantes, en este caso los bovinos, con lo que nosotros más trabajamos, es lo que se alimentan. Las cabras, los peligüeyes y las ovejas, que son, además de las vacas, ¿sí?, los bovinos, las especies domésticas con las cuales nosotros trabajamos. Entonces, esta fibra, como les dije, se encuentran constituidas por azúcares complejos, como la celulosa y la hemicelulosa. Se encuentran encerrados en las paredes de las células que lo conforman y son inaccesibles para los animales no rumiantes. Y ya les decía yo antes, si ustedes, por ejemplo, si nosotros nos comiéramos los frijoles junto con el ollejo, el almidón del frijol lo vamos a digerir, pero lo que es el ollejo, que es la cutícula que tapa el frijol, esa va a salir intacta. No tenemos la capacidad de digerir, ¿sí?, fibra de esa magnitud, ¿sí? Sin embargo, la población de microbios que vive en el retículo y en el rumen de los bovinos les permite, ¿sí?, les permite a estos obtener energía de la fibra. Imagínense, de la fibra de este zacate, o puede ser fibra de tusa, de olote molido, de chacha de frijol. De ahí ellos van a obtener los compuestos de nitrógeno no proteico, ¿sí?, que no pueden ser utilizados por los no rumiantes, pero las bacterias del rumen los utilizan como precursores para la síntesis de proteína. La vaca se beneficia de los aminoácidos de la proteína bacteriana, ¿sí?, producida de la sustancia de nitrógeno en los alimentos. O sea, el animal come, digamos, la soya. La soya tiene proteína y esa proteína va a formar las bacterias. Las bacterias, cuando mueren, van a dar la proteína con la que están constituidas,
para que el animal la pueda aprovechar. Así es como se da la digestión fisiológica. Bueno, seguimos y llegamos a lo que es el rumen. El rumen no debe considerarse como un simple saco, esto ya lo vimos en anatomía, ¿sí? No debe considerarse como un simple saco de depósito. Los rumiantes se alimentan de diversos vegetales, ricos en hemicelulosa, almidón y pectina. Así ellos pueden comer, como les digo, zacate verde, forraje verde, pueden comer miel de purga, pueden alimentarse con tusa, pueden alimentarse con olote, pueden alimentarse con harinas de maíz, harinas de algodón, harina de pescado, etcétera, etcétera. Los microorganismos que se encuentran en el rumen, que es todo este saco, ¿sí? Que ya lo vimos en anatomía, sus características, ¿sí? Son los encargados de realizar un primer proceso de fermentación que transforma las sustancias iniciales ingeridas, ¿sí? En otras que pueden ser asimiladas con más facilidad por el intestino y satisfacer las necesidades nutritivas del animal. El rumen de una vaca adulta tiene entre 100 y 150 litros de capacidad, mientras que el rumen de una oveja únicamente tiene 6 litros en promedio. Los animales permanecen en su interior, ¿sí? Los alimentos, permanecen en el interior del rumen entre medio día a 2 días y medio aproximadamente. Eso es lo que está el alimento ingerido dentro del rumen. El ambiente en el interior del rumen, ¿sí? Tiene temperatura, tiene un pH, es ideal para la proliferación de bacterias anaeróbicas que actúan como bacterias simbióticas, o sea, que dan un beneficio también al animal. El retículo rumen, ¿sí? El retículo rumen está considerado un complejo entre lo que es la bolsa del retículo y toda la bolsa del rumen. Ellos trabajan juntos. Ya el omaso y el abomaso pues están aparte, pero estos sí están unidos, ¿sí? Son las primeras cavidades del rumiante, para comenzar, ¿sí? Y el contenido del retículo se mezcla con el contenido del rumen casi continuamente, en una media de una vez por minuto. Ambas cavidades comparten una población densa de microorganismos, bacterias, protozoos y hongos, y frecuentemente son llamados retículos rumen, ¿sí? Porque ellos se comunican uno con el otro directamente. El rumen es un vaso de fermentación grande que puede contener, como ya dijimos, ¿sí? De 100 a 150 a 120 kilogramos, no son litros, de 100 a 120 kilogramos de materia en digestión. Las partículas de fibra que quedan en el rumen de 20 a 48 horas, porque la fermentación bacteriana es un proceso lento. ¿Sí? Y así tenemos, ¿verdad? Que en el rumen se hacen la retención de partículas largas de forraje. Y también que la fermentación microbiana produce ácidos grasos, hemicelulosa y otros azúcares y proteínas. Y hay absorción en el rumen de ácidos grasos volátiles a través de la pared del rumen. Bueno, ahora tenemos que hay una producción en el rumen de hasta 1000 litros de gases cada día, que cada día son eructados por las vacas. Por eso es que cuando el cardia se cierra y esta cantidad enorme, 1000 litros de gas,
metano no puede salir, el animal se infla y se da un problema de meteorismo. ¿Sí? Que es cuando el animal se infla y cae al suelo y se muere. Ok, tenemos ahora específicamente lo que es el retículo. El retículo es una intersección de caminos donde partículas que entran o salgan del rumen están separadas. Solo las partículas que tienen un tamaño pequeño, de 1 o 2 milímetros, o son densos, pueden pasar a la tercera cavidad, que es el omaso. Y ahí pasamos a lo que es el omaso. ¿Sí? El omaso es la tercera cavidad. El omaso se parece, como ya lo habíamos dicho en el video anterior, a un balón de fútbol y tiene una capacidad de aproximadamente de 10 kilogramos. El omaso es un órgano pequeño en relación al rumen, ¿sí? Pero tiene una gran capacidad de absorción. Y de ahí que el omaso tiene reciclaje de algunos nutrimentos, ¿sí? Y permite el reciclaje de agua y minerales tales como el sodio y el fósforo, que puede retornar al rumen a través de la saliva. El omaso, de una manera general, no es esencial. Sin embargo, es un órgano de transición, ¿sí? Es un órgano de transición entre el rumen y el abomaso, que tiene modos muy diferentes de digestión. Y así ya vimos, recicla algunos nutrientes, ¿sí? Y dentro del reciclaje lo que hace es absorción de agua, absorción de sodio, absorción de fósforo, absorción de ácidos grasos volátiles, residuos. Y ahora continuaríamos con lo que es el abomaso. Como ustedes pueden ver, el abomaso es la cuarta cavidad, ¿sí? Esta cavidad se puede decir que se parece mucho o equivale al estómago de los animales monogástricos, ¿sí? Ya que secreta ácidos fuertes y muchas enzimas digestivas. En los animales monogástricos, los alimentos primero son digeridos en el abomaso. Sin embargo, o sea, lo que sería el estómago. Sin embargo, en los rumiantes, los alimentos que entran al abomaso son compuestos principalmente de partículas no fermentadas de alimentos, algunos productos finales de fermentación microbiana y también penetran en el abomaso los productos, los microbios que crecieron en el rumen. Y como dijimos anteriormente, al igual que los monogástricos, la digestión en el abomaso es una digestión ácida. Bueno, tenemos que en el abomaso secreción de ácidos fuertes y enzimas digestivas. Tenemos también lo que es digestión de alimento no fermentado en el rumen, que son algunas proteínas. Por ejemplo, cuando el animal come soya o harina de soya, harina de algodón, harina de pescado, harina de carne, todas son algunas proteínas, y cuando se le pone sebo a los concentrados, son los lípidos que llegan al abomaso. Asimismo, tenemos la digestión de proteínas bacterianas producidas en el rumen. Como yo les dije, el rumen está lleno de proteínas y estas bacterias, ¿sí?, son las que contienen la proteína. Las bacterias toman los productos no nitrogenados y lo transforman en su proteína de su cuerpo. Cuando ellas mueren, esta proteína, estos cadáveres de bacterias pasan al abomaso, donde la proteína de las bacterias es reabsorbida, ¿sí?
Y para que ustedes vean, de medio kilo a 2,5 kilos por día. Ese es el reciclaje de algunos nutrientes que se hacen en el abomazo. Ok, ahora pasamos a lo que es el intestino delgado. En el intestino delgado, al igual que en los monogástricos, lo vamos a ver un poco rapidito, se da la digestión y la absorción, de la misma manera que en los monogástricos. Hay secreción de enzimas digestivas por el intestino delgado, el hígado y el páncreas, al igual que en los monogástricos. Y hay digestión enzimática de carbohidratos, proteínas y lípidos. Asimismo, hay absorción de agua y minerales y productos de digestión como glucosa, aminoácidos y las grasas. Esto pueden volver a ver el video de la fisiología de los monogástricos, que ahí van a encontrar muy bien la fisiología, qué es lo que pasa en el intestino delgado. Ahora bien, tenemos también lo que es el ciego, que es este. En el ciego se da una fermentación, ¿sí? Y en el intestino grueso también hay una población de microbios que fermentan los productos de digestión no absorbidos. También a nivel de ciego o intestino grueso tenemos absorción de agua y formación de heces. Ahora venimos con una parte bastante fisiológica particular de los órganos de los rumiantes. Y tenemos lo que es la motilidad rumial. ¿Sí? Dentro de esto vamos a explicar aquí, tenemos el retículo, tenemos el atrium ruminis, que es el lugar donde el retículo se une con el rumen, ¿sí? Y tenemos 3, el saco dorsal anterior del rumen, 3, 4, el saco ventral anterior del rumen. Y tenemos el saco ciego dorsal, que sería posterior, dorsal posterior, y el saco ciego ventral posterior. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que motilidad se refiere al movimiento que el rumen realiza para poder mezclar y para poder sacar, ¿sí?, la comida de aquí para que vaya a la boca y se vuelva a remasticar, que es parte de la rumia. Entonces, existen dos tipos de contracciones en el rumen. Existe una contracción primaria, que son estas de aquí, las primarias, esas, que es contracciones de mezcla. Y tenemos las contracciones secundarias, que son las contracciones eruptivas. Estas, que van a hacer que la comida salga hacia la boca. Tienen la función de facilitar también, además de la rumia, la eliminación del gas que se produce en el rumen como consecuencia de la fermentación bacteriana. Y que si no es así, si el rumen no se mueve, ese gas se puede acumular dentro del rumen y eso va a dar un problema de timpanismo, como ya lo dije anteriormente. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un tema un poco, hay que ponerle bastante atención porque es la microflora del rumen. Estos conocimientos les van a servir a ustedes cuando reciban la materia de alimentación animal o nutrición animal. Para poder entender esto, debemos de estar conscientes que dentro del rumen existen una serie de microorganismos que son anaeróbicos y que facilitan que esta microflora compuesta de bacterias, de protozoos y de hongos, lo que hacen es que digámoslo así, destruyen o van consumiendo
todo lo que son las fibras en componentes más simples. Hacen digestión. Por eso es que son simbióticas, porque ellos se alimentan, pero también ayudan al animal. ¿Sí? Y así tenemos que dentro de la microflora del rumen tenemos protozoarios, tenemos hongos, pero principalmente tenemos bacterias. ¿Sí? Ahora vamos a hablar, la mayor población de la microflora del rumen lo realizan o son las bacterias. Las bacterias del rumen, ¿sí? Crecen, ¿sí? Y se multiplican porque el rumen les provee un ambiente apropiado, ya que les da un suministro generoso de alimentos, ¿sí? Que es la fibra de la tusa o del zacate verde que el animal come, ¿sí? Entonces la bacteria, como ustedes pueden ver aquí, se alimenta de las partículas que el animal ha molido, ¿sí? Y que ha nuevamente rumiado para hacerlas más pequeñas. Entonces los protozoarios, los hongos y las bacterias tienen mayor facilidad para desensamblarlas, para consumirlas, ¿sí? Entonces, todo esto ayuda al crecimiento y la reproducción de los microbios. Entiéndase por microbios, bacterias, hongos y protozoarios. La ausencia del aire, oxígenos, principalmente en el rumen, favorece el crecimiento de especies especiales de bacterias, entre ellas las que pueden digerir las paredes de las células de las plantas, la celulosa. Son bacterias, ¿sí? Que digieren celulosa para producir ¿qué? Azúcares sencillos como la glucosa. Los microbios fermentan glucosa para obtener energía para crecer y ellos producen, cuando hacen eso, ¿verdad? Producen ácidos grasos volátiles. ¿Sí? Los ácidos grasos volátiles cruzan las paredes del rumen y sirven como fuente de energía para la vaca. ¿Sí? Ya que los ácidos grasos los ácidos grasos volátiles van a dar origen a los piruvatos. Y del piruvato viene lo que es la molécula del ATP en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Los piruvatos son transformados en ATP a través del ciclo de Krebs. Y eso va a dar energía al animal. Todo esto se da dentro del estómago. ¿Sí? Bueno, mientras que los microbios crecen en el rumen, también producen aminoácidos, ¿sí? Que son las piedras fundamentales de las proteínas, ya que las proteínas están formadas por millones de aminoácidos ligados unos con otros a través, como ustedes saben, de los ligamentos, de las ligaciones peptídicas. Las bacterias pueden utilizar amoníaco o urea como fuente de nitrógeno para producir aminoácidos. Sin la conversión bacteriana, el amoníaco y la urea serán inútiles para la vaca. Sin embargo, las proteínas bacterianas producidas por el rumen o en el rumen son digeridas en el intestino delgado y, como les dije, parte también son digeridas en el abomaso y en el intestino delgado son digeridas las proteínas y constituyen la fuente principal de aminoácidos para la vaca. Nosotros tenemos que comer carne, tenemos que comer soya, carne principalmente, ¿sí? Y lechita para tener proteína. De estos animales no, necesitan comer fibra para que las bacterias puedan producir la proteína, que ya vieron que es de medio kilo a 2.5 kilogramos, es la movilidad de proteína bacteriana en una vaca normal. Bueno, tenemos que el número de bacterias es aproximadamente de 1000 por gramo de líquido rumial, es decir, entre 3 a 8 kilogramos en el rumen de un bovino adulto. Las bacterias
que se encuentran en el rumen pueden clasificarse dependiendo del sustrato sobre el que actúan. Y se pueden clasificar en los siguientes grupos. Bueno, aquí vienen ahora las más importantes, que son las bacterias celulolíticas, que fermentan hidratos de carbono estructurales de la pared vegetal. Entre ellos, la celulosa, la hemicelulosa y la pectina. Tenemos las bacterias aminolíticas, que fermentan hidratos de carbono procedentes de granos, como el maíz, como el arroz, ¿sí? La papa, la yuca, etc. Y que son llamados bioquímicamente almidones, ¿sí? Féculas. Tenemos también lo que son las sacarolíticas, que fermentan hidratos de carbono simples. Por ejemplo, la miel de purga, ¿sí? Que es peligroso porque una miel de purga en el rumen va a favorecer un crecimiento exagerado de estas bacterias y va a producir aire y el animal se puede quedar timpánico, ¿sí? Y aquí también aplican los azúcares vegetales. Tenemos también las bacterias lactolíticas que metabolizan el lactato. Tenemos las bacterias lipolíticas que metabolizan las grasas y producen ácidos grasos libres. Y tenemos finalmente lo que son las metanogénicas o ureolíticas, ¿sí? Que degradan proteínas y producen metano y dióxido de carbono y amoníaco. Esto es todo en cuanto a las bacterias del rumen. Ahora vamos a hablar acerca de las poblaciones bacterianas y su comportamiento según el entorno alimenticio. Para que ustedes entiendan, pongan atención por favor, pongan atención. Lo que voy a explicar aquí es de que las bacterias del rumen son algo así como bacterias inteligentes, son smart bacteria, en el sentido de que depende de lo que el animal come, así se va a desarrollar el grupo de bacterias, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Si él come mucha fibra, van a ser las celulolíticas. Si él come muchas cuestiones dulces, van a ser las sacarolíticas, ¿sí? Y así, si come mucha grasa, entonces se van a desarrollar el grupo de bacterias lipolíticas, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo muy fácil para que ustedes lo entiendan. Vamos a comenzar de esta manera. Tenemos que en la época de verano, ¿sí? En la época de verano, cuando hay mucho sol, no hay pasto, el animal generalmente come solamente heno, basura de maíz, de frijol, todo es seco, la matuza, bolote molido, y entonces en el verano, comiendo este tipo de alimento, él va a tener, existe dentro del animal, un grupo de bacterias que se encargan de digerir este tipo de alimento que se da en el verano. Ok, por otro lado, y para que vean el ejemplo, cómo el entorno afecta a las poblaciones bacterianas, tenemos en la época lluviosa que el animal come, ¿qué? Come forraje verde, come pasto, come hierba. Entonces, las bacterias encargadas de digerir todo lo que es el pasto verde, como ejemplo, serían estas bacterias azules. Ya cayeron. El verano, con la comida seca, desarrolla este tipo de bacterias. El invierno, con la comida húmeda, verde, desarrolla este tipo de bacterias. Ahora viene, ¿qué sucede con las poblaciones de bacterianas? ¿Qué sucede con las poblaciones bacterianas? Por ejemplo, cuando es verano. Cuando es verano y tenemos mucho consumo
tenemos prácticamente nada de consumo verde y tenemos mucho consumo seco. Sucede que la población de las bacterias verdes, que serían celulolíticas, aumenta al tope, y la población de bacterias que digieren materia verde baja, no desaparecen, simplemente su cantidad baja en el rumen, porque no desaparecen, a no ser que usted cometa la locura de ponerle a un animal una inyección de penicilina. Ahí va a matar las bacterias malas, pero va a matar las bacterias nuevas, y ese es otro rollo. Hay que volver a cultivar las bacterias. Ok, si por el contrario durante el invierno el animal ya no consume material seco, sino que comienza a comer pasto verde y más pasto verde, ¿cómo va a afectar el entorno a la población de bacterias, de estas bacterias azules? Las bacterias azules van a aumentar hasta el tope, y las bacterias verdes, como no hay material seco, van a disminuir a su mínima expresión, pero no van a desaparecer. Repito, ni las verdes ni las azules desaparecen, simplemente aumentan cuando es su época. En el verano, las verdes, las celulolíticas, y en el invierno, las azules, que son las bacterias que hacen la digestión del verde. Espero que hayan entendido, ¿sí? Entonces, tenemos que hay un comportamiento bacteriano dependiendo del entorno alimenticio. Lógicamente, si a esta vaca le comenzamos a dar harinas concentrado, vigolacta, indolacta, el lactamor, etcétera, entonces lógicamente que otras bacterias son las que van a aumentar. Y así, siempre que cambiemos de alimento, un grupo de bacterias va a aumentar y las demás van a disminuir. Esa es la idea principal. Bueno, seguimos ahora con lo que es la rumia. Para desarrollar este tema me he auxiliado de un pequeño video para que ustedes lo vean y entiendan lo básico que es la rumia. La rumia es como un reciclaje de alimentos que el bovino hace, ¿sí? Porque cuando él come la primera vez, sus movimientos son más rápidos. Entonces él trata de ingerir la mayor cantidad de alimento posible, y como está comiendo deprisa, no lo mastica bien y los pedazos que caen al rumen son grandes. Entonces, siendo grandes, las bacterias van a tener un gran trabajo para poder digerirlo. Entonces, después de 8 horas de él comer, él para de comer y comienza a remasticar. Comienza a mover su boca por otras 8 horas, ¿sí? Donde el alimento que está dentro mojado sale, es remasticado, es reensalivado y es reglutido nuevamente en partículas más pequeñas que van a hacer que las bacterias tengan un trabajo más fácil para que puedan alimentarse ellas y crecer, y le puedan dar al animal ácidos grasos volátiles, además de proteínas. Bueno, ya medio lo expliqué, espero que con esta media explicación que les he dado, ¿verdad? Sí, donde la idea es de que el animal come 8 horas, remastica 8 horas y descansa 8 horas. Eso es lo que hace todo el día, ¿sí? Entonces, cuando él come zacate verde, él mastica rápido y por eso los pedazos son grandes. Y cuando él está rumiando, sus movimientos son más lentos y por lo tanto el alimento es más triturado y es hecho pedazos más pequeños, es reensalivado, reglutido y vuelve nuevamente al rumen. Ok, aquí vamos, pongamos mucha atención, es un video muy bonito. A continuación, veremos el sistema digestivo de la vaca. El animal digiere alimentos en 2 etapas. Primero los consume
y luego realiza la rumia, que consiste en regurgitación de material. Es decir, lo remastica o desmenuza y le agrega saliva. Ellos tienen un estómago muy especial que está dividido en 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso y abomaso. Las funciones principales son: rumen, actúa como compartimento mezclador y fermentador del alimento. Se dice que el rumen es el motor de la digestión del bovino. Retículo, es en donde hay una retención de partículas largas de forrajes que estimulan la rumia. Omaso, compartimento para la absorción de agua, sodio y fósforo. Y abomaso, secreción de ácidos fuertes y enzimas digestivas. Digestión de alimentos no fermentados en el rumen. La función es como sigue. El alimento viaja desde la boca hasta el primer compartimento del estómago, en donde las bacterias y otros microorganismos empiezan a actuar. Entonces es transportado a la segunda cámara. De ahí se regresa a la boca y el rumiante lo remastica de nuevo. Es por eso que vemos a la vaca todo el tiempo masticando fuertemente algo. A esto se le llama rumiar. La vaca, por eso es un rumiante. El alimento es tragado otra vez, pero esta vez pasa a la segunda cámara y es ahí en donde es roto el alimento en piezas más pequeñas. Finalmente pasa a la cuarta cámara, en donde las enzimas actúan y la digestión se completa. Y de esta manera damos por concluido este video, ¿sí? Y también la unidad número 10 de el estudio del sistema de los animales poligástricos. Ha sido un gusto. Nos veremos la próxima. Hasta luego.